2018 cerró con una cifra dramática. 64 niños son violados en promedio cada día en Colombia. Que reconozca lo que hizo, que no siga negando, que sea hombre, que un hombre de verdad reconoce lo que hace. Pero hay una estadística aún más indignante. Más del 90% es de impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta impunidad en el que para muchos es el peor delito que puede cometer un criminal? El sistema está saturado y los profesionales no tienen todo el conocimiento para hacer un abordaje adecuado. Los casos de abuso sexual de los niños no son prioritarios, entran en la fila normal del sistema judicial. Y los buscamos a todos. Víctimas. Él se fue a vivir cerca de donde nosotros vivíamos, en el mismo conjunto del esposo de mi tía. Acusados. La señora Magnolia sostiene que usted abusó sexualmente de sus 3 hijitas. Expertos. Lo que hacía, según narraban, era ponerse un guante de látex. ¿Es cierto lo del guante con látex y todo eso? Eso es una mentira que se inventaron. Lograr sus asquerosidades sin dejar evidencia para que no lo culpen, para que no lo condenen. Autoridades. Si la fiscalía les hubiera creído a sus 2 primeras hijas, pues este presunto abusador sexual no hubiera podido cometer este acto sexual con la chiquita, con la menor. No todo obedece a una ausencia de tareas de la fiscalía. Con preguntas incómodas. Está mal si yo digo en el programa que Colombia es cada vez un mejor paraíso sexual para los violadores de niños. Creo que estamos en el camino de revertir esa afirmación. Detectando los problemas. Puede volver a atacar a demás niños. ¿Por qué lo deja libre? Y buscando soluciones. Si yo quiero avisar a la policía de que estoy siendo abusado, entonces, ¿qué número debo marcar? La palabra hombre le queda grande y animal también. Eso le queda grande a él porque él no reconoce lo que él hizo, porque él lo hizo. Y él sabe que lo hizo. Buenas noches. Hoy en Colombia los pedófilos siguen gozando de muchas garantías en un país que según muchos es un paraíso para ellos. A pesar de todos los intentos por reformar leyes, de lanzar campañas y de hacer promesas, la justicia colombiana no ha podido reducir las alarmantes tasas de abuso sexual contra menores. Por otro lado, nunca en la historia de nuestro país se ha visto tanta impunidad, tanta indignación entre las víctimas y sus familias. Es importante tener en cuenta que el pedófilo no es un criminal cualquiera. A diferencia de otros criminales, su crimen nace de un instinto carnal pervertido y casi incurable. Expertos coinciden que sin adecuada resocialización y atención psicológica profesional, casi todos reincidirán. ¿Qué tanto tienen esto en cuenta los fiscales y jueces a la hora de aplicar la justicia contra estos peligrosos depredadores? La respuesta les sorprenderá cuando vean la investigación de Diego Guauque. ¿Qué ve usted aquí? ¿Qué representan para usted estas imágenes? ¿Paz? ¿Amor? ¿Pureza? ¿Alegría? ¿O inocencia? Pero hay personas que cuando observan esto mismo, ven otras cosas. Deseo, carne, lujuria, una presa sexual. De esos sujetos vamos a hablar esta noche. El peor delito que existe en la humanidad es el abuso sexual. Pero peor si a quien abusan es nuestros niños. El peor perpetrador de un delito es aquel que abusa sexualmente de un niño o de una niña. Se aprovecha de la condición de vulnerabilidad del niño, de que no pueden hablar, de que no les van a creer. Esos pedófilos tuvieron en 2018 su mejor balance en los últimos 20 años. Violaron en Colombia cada día a 64 niños en promedio. Sí, 64 diarios. Sin embargo,
hay una cifra más escalofriante. Más del 90% de esos violadores infantiles están o quedaron impunes. Es decir, por cada 10 agresores sexuales, solo uno es condenado. ¿Por qué? ¿No son acaso ellos lo más sagrado de una sociedad? ¿Qué pasó con esa frase que dice que sus derechos prevalecen sobre los demás? Eso se preguntan estas dos mujeres. Madre e hija sostienen que en este conjunto de casas ubicado en Soacha, al sur de Bogotá, convivieron con el terror. Y no titubean al señalar al que, según ellas, es el responsable de ese suplicio. Ella es Magnolia Caviedes, enfermera, 43 años. Mis 3 hijas han sido abusadas sexualmente por la misma persona. ¿A quién se refiere? Al esposo de mi cuñada. O sea, el tío político. Sí, señor. Una de sus 3 hijas es Carol, 21 años. Él se fue a vivir cerca de donde nosotros vivíamos, en ¿Quién el es él? mismo conjunto el esposo de mi tía, ¿Cómo se llama? Rubén Alonso Luna Gutiérrez. Porque mis hijas me lo dijeron y aparte de eso, medicina legal lo ratifica y los exámenes, las valoraciones por psicología igualmente. Lo que con valentía Carol les va a narrar esta noche empezó en 2002, cuando solo tenía 8 años. Las cosas empezaron cuando yo estaba muy pequeña. Si me mandaban a la casa de él a traer algo, él se encontraba en boxer y yo iba con mi hermana y él estaba erecto. En ese momento él nos dijo que lo tocáramos, que eso era normal. Pues a mi hermana y a mí nos dio mucho miedo. Nosotras nos fuimos corriendo para la casa y le contamos a mi tía, quien en ese momento nos dijo que no dijéramos nada porque mi papá se ponía bravo y que no quería que hubieran problemas. Decidimos no volver a decir absolutamente nada. Luego mi mamá... ¿Tenías 8 años? 8 años. ¿Y tu hermana? 7. Luego de eso, pues mi mamá ingresó a trabajar y mi papá también trabajaba. Después de que salíamos del colegio estábamos solas y mi tía nos cuidaba, la esposa de él. Y él nos arrinconaba, siempre intentaba refregar sus genitales contra nosotras. Si yo estaba en la cocina lavando un vaso, él iba y se me hacía por detrás y empezaba a refregarme los genitales en mi cola. Casi siempre hacía eso. A mí me daba mucho miedo y yo me quedaba como una momia. Yo ya tenía 9 años y cada vez que él tenía oportunidad lo hacía, pues como vivía cerca, había reuniones familiares, él aprovechaba todos esos momentos. De acuerdo con las hermanas, Rubén Alonso Luna Gutiérrez, su tío político y vecino, siempre las amenazó con hacerles cosas peores o actuar contra sus padres si abrían la boca. Siguió pasando durante casi toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Un día, según Carol, cuando tenía 12 años, pasó esto. Él me tiró sobre la cama y me puso una corbata en el cuello, supuestamente diciéndome que me iba a enseñar a hacer el nudo de la corbata. Él me estaba apretando de las muñecas o sea, me tenía con una mano la muñeca y con la otra la corbata. Cuando yo vi que la intención de él ya era tirárseme encima, como pude, empecé a empujarlo con los brazos y en la oportunidad que él me dio de abrir las piernas, me le pasé por debajo de las piernas. Yo lo único que recuerdo es que le dije a mi hermana, nos vamos ya. Cuando yo llegué a la casa, yo no le dije nada a mi mamá, porque teníamos miedo de que cuando ocurrió ese hecho de que estábamos tan pequeñas, nos callaron. Y también yo no quería tener problemas familiares, de que todo el mundo se me viniera encima. Carol sostiene que durante al menos 5 años, ella y su hermana toleraron las acciones de su tío. Ella le pasaba lo mismo que a mí, pero ella no me decía a mí nada, ni yo le contaba nada. Pero yo sospechaba que a ella le sucedía y a ella le pasaba lo mismo. Sin embargo, una tarde su hermana llegó llorando a la casa y botó todo lo que tenía atravesado. Ya ella no aguantó más la presión y fue cuando le contó a mi mamá lo que había pasado. Le dijo que ya estaba cansada de lo que nos venía pasando, que ella ya no aguantaba más. Y que él había aprovechado para arrinconarla en la cocina como solía hacerlo. Ella intentó correr a subir las escaleras y que él la agarró y la sentó en las piernas.
y le dijo, ¿sí ve cómo me pone? Usted me pone así erecto. Angustiada e iracunda, Magnolia les contó a su esposo y a la familia de él lo narrado por sus hijas. Todo se nos vino encima, todo el mundo. Sí, mis abuelos vivían al lado, mis abuelos no nos creían. Entonces nosotras nos sentíamos muy solas, la única que nos creía era mi mamá, porque aún mi papá también nos puso en tela de juicio en muchas ocasiones. Magnolia llevó a sus hijas al Hospital de la Misericordia en el sur de Bogotá. Después de ser examinadas, estaba segura de su siguiente paso. Pero para denunciar al tío de sus hijas, enfrentó varios obstáculos. Familiares, como consta en este documento del hospital. El padre insiste en retirar la demanda porque considera no es necesaria. E institucionales, porque, según Magnolia, recorrió casi 10 entidades judiciales y médicas para poder denunciar a Rubén Alonso Luna, tecnólogo en sistemas. En mayo de 2011, la Fiscalía de Soacha recibió su denuncia. Pensó que esto repercutiría de inmediato en la libertad del tío de sus hijas. Sin embargo, no fue así. Seguía libre haciendo su vida como si nada, mientras que la vida de nosotros ya estaba hecha un caos. Nunca le dijeron no se acerque a las niñas. Luego de la denuncia, la tensión entre acusadoras y acusado se disparó. No solo eran familia, también vecinos que se tropezaban con frecuencia. Pues que no podían ponerle una caución porque no lo habían cogido en flagrancia. Nosotros no teníamos sino esa casa, nos tocó seguir viviendo cerca de él. Entonces mi hermana se desestabilizaba cada rato. Intentó suicidarse 2 veces. Un día con un cordón en la casa, el otro día en el colegio con un bisturí. Al ver esto, nos desplazamos para el Huila. Durante casi 2 años, Magnolia repitió decenas de veces la ruta Neiva-Soacha y viceversa, con la intención de saber qué pasaba con su caso. Venía y preguntaba y que no, que había que esperar, que no había fiscal. Vaya 1 mes, vaya 2 meses, vaya 3 meses. A lo último, una señorita me dijo, señora, detrás de su caso hay muchos más casos. Dice que pese a tramitar varios derechos de petición, a mí nunca me atendió un fiscal. Finalmente, en 2013, 2 años después de denunciar a este hombre de 48 años, se enteró de lo siguiente. Y oh, sorpresa, el caso de mi hija estaba entre los paquetes que estaban archivados. Las malas noticias no solo provenían de Soacha. En Neiva se quedó sin trabajo, su esposo también. Entonces decido devolverme para Bogotá con mi esposo. No fue precisamente a Bogotá. De nuevo, terminaron siendo vecinas del tío acusado. No había más opciones porque en este conjunto, dicen ellas, tenían casa propia. Una casa para ella, su esposo y ahora una tercera hija más, una muñeca de 8 años. Es la bebé de la casa, nuestra niña que todos tratábamos de proteger. Magnolia se refugió en su trabajo en los hospitales y un día se dio cuenta de que no alcanzaba a recoger en el colegio a la más consentida de la familia. Le pidió el favor a su suegra. No fue ella, sino que mandó a este tipo a recoger mi hija, a Rubén, lo mandó a recoger mi hija. Y no se la llevó para la casa de mi suegra, sino que se la llevó para la casa de él. ¿Y su esposo dónde estaba? Haciendo una vuelta. En abril de 2016, casi 5 meses después de aquel día, yo era la encargada del aseo personal de mi hermanita. Un día me levanté y ella me pasó la ropa sucia y yo noté que los cucos tenían sangre. Entonces ella me decía que cada vez que estaba en el colegio le hacían aguantar mucho las ganas de ir al baño. Entonces que cuando ella aguantaba era que sangraba. Cuando yo la miré, empecé a gritar. No era la vagina de una niña, yo empecé a gritar. Y yo me desestabilicé y decía, ¿quién le hizo eso? Yo sabía que lo que había pasado era que Rubén había vuelto a atacar, pero a mi hermana. Me contó que él la había llevado a la casa y que le había forzado a abrirle las piernas. Había intentado rozarle el pene y que luego había agarrado unos guantes de látex y le había introducido los dedos a la vagina. Y que ella le había dicho que no más, que por favor no más. Y que le había dicho que si decía algo, le hacía lo mismo a mi prima menor. la niña fue valorada por medicina legal. El relato fue espontáneo porque surge de ella y no de quien le pregunta.
Fue coherente porque da respuestas lógicas a lo que se le pregunta. Fue muy detallada y consistente. Según Magnolia, su hija le dijo que no era la primera vez que esto ocurría. Varias veces, desde enero hasta abril que nosotros nos dimos cuenta. Ella no decía nada porque la tenía amenazada. Por segunda vez lo denuncié y no pasaba absolutamente nada. Yo voy a Bienestar Familiar y me ve la psicóloga de Bienestar Familiar. Ya me conocían y me dice, ¿otra vez usted? ¿Otra vez? Y empiezan a reprocharme y me reprochan a mí como todo el mundo. Yo sé que lo puede hacer, reprocharme. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué ha hecho el Estado? No ha hecho nada. ¿Qué han hecho los fiscales, los jueces? Nada. ¿Sí? No han hecho nada porque si ellos hubieran hecho algo con mi primera hija, no le hubiera pasado a la última niña todo lo que le pasó. Ustedes están haciendo una acusación muy delicada acá en el programa. ¿Y si él dice que no? Él dice que no. Él es una persona que no acepta que lo hizo. Pero lo hizo. Lo hizo conmigo, lo hizo muchas veces. Lo hizo con mi hermana, Laura, y lo hizo un montón de veces. Es una persona con una mente tan perversa que lo hace como si fuera un profesional. Utiliza guantes, se aprovecha de que está sola. En mayo de 2016, la Fiscalía supo de la nueva denuncia. Magnolia y sus hijas acusaron al tío político Rubén Alonso Luna de ser un agresor sexual. ¿Fue detenido? Siempre iba yo al CAIBAS a preguntar qué pasó con la denuncia, nada, qué pasó con la denuncia, hay que esperar porque pues hay muchos casos, hay que esperar que le fijen fecha, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Esperar en el mismo conjunto de casas en donde residían todos. Entonces me tengo que volver otra vez a desplazarme porque la niña ya no toleraba, lo veía, empezaba a llorar, yo llegaba de noche de trabajar y ella empezaba a llorar, ya me tocó retirarme de un trabajo, me trasladé para Patio Bonito, para alejarme de él. Luego de varios derechos de petición y de mucha insistencia, Rubén Alonso Luna fue citado a una primera audiencia. ¿Qué pasó? La primera se canceló porque el señor Rubén se enfermó. La segunda se canceló porque no había fiscal encargado. La tercera se canceló porque el señor abogado del señor Rubén se infartó. Después otra se canceló porque habían cambiado de abogado. Me citan nuevamente para otra audiencia, se cancela porque la fiscalía habían cambiado de fiscal. Vuelven y nos citan para agosto, vuelven y se cancela porque el abogado del señor Rubén se enfermó. En resumen. En casi 3 años han pasado 8 citaciones, 8 audiencias que han citado, pero no ha habido sino una que se hizo, que fue la imputación de cargo. Según Magnolia, Rubén Luna solo ha asistido a una audiencia. Oigan con atención lo que pasó esa vez. Interviene la fiscalía. Mi nombre es Patricia Méndez Bernal, funjo como fiscal 02 CAIBAS. La fiscal Patricia Méndez lee ante la jueza lo narrado por las niñas. Y él cogió y me empezó a coger la cola y los senos. Comenzó a decirme que cuando estaba cerca de mí se le paraba el pene. Califica el relato de las menores. Es espontáneo, coherente, detallado, consistente, hace descripción con detalles vivenciales. Después lee lo que al parecer ocurrió con la tercera niña. La menor señala que por parte del señor Rubén Alonso Luna hubo introducción de sus dedos en la vagina, la hizo sangrar. Y dice esto sobre aquel relato. Fue coherente porque hay respuestas lógicas a lo que se le pregunta, fue muy detallada y consistente. Hace descripciones vivenciales con interacciones y manifestaciones emocionales. Antes de finalizar, la fiscal Méndez le formula a Rubén Luna los siguientes delitos. El de actos sexuales con menores de 14 años. Va con el agravante, como quiera que usted es un miembro de la familia y que muchas veces se le recomendó la tarea de recoger las niñas. Actos sexuales por el caso de una sobrina. Y por la menor de las hermanas le formuló este. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, igualmente se le va a aplicar el agravante. Magnolia también estaba en la audiencia y luego de escuchar los relatos desgarradores, las acusaciones y los delitos imputados a este hombre, no tenía dudas de que al tío de sus niñas lo enviarían a prisión. Pero escuchen lo que pasó al final. La jueza que preside la audiencia, Analida Campos Ruiz, le pregunta a Rubén Luna. Dígale a este despacho si acepta o no acepta los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Yo no acepto los cargos, su señoría. Muchas gracias, señor Rubén Alonso. Se da por terminada la presente audiencia, siendo las 10 a.m. Muchas gracias por la asistencia. Pueden retirarse de la sala. Desde luego, Rubén Luna agradece. Gracias.
Gracias, su señoría. ¿Y por qué no lo detuvieron? Que porque no fue encontrado en fragancia. O sea, tienen que encontrarlo haciendo las cosas para poderlo coger preso. Si no, no hay ni siquiera para que nos acerque a las niñas. Gracias, su señoría. Varias preguntas tienen la señora Magnolia y sus hijas que han ido acumulando a lo largo de estos años en este tortuoso proceso. Y las preguntas básicamente van dirigidas a las dos fiscales que, según la señora Magnolia, están al tanto de su proceso. Son la doctora Nelly Patricia Méndez y su compañera fiscal Olga Pérez Gordillo. A ellas quieren preguntarles, por ejemplo, ¿creen en el dolor de sus hijas, en el relato, en lo que han narrado sus hijas? ¿Por qué en aquella audiencia donde asistió el señor Rubén fue dejado en libertad? Y además, si seguimos con el tema de las audiencias, ¿por qué ha habido tantas suspensiones? También les asalta esta duda. Además del caso de sus hijas, ellas están manejando, o cuántos casos más están manejando en torno a procesos de abuso sexual infantil. Nosotros también quisimos transmitirles ese tipo de preguntas, pero acá en esta sede de la Fiscalía en Soacha nos dijeron que no era posible comunicarnos con ellas. Gracias, su señoría. Por esa razón solicitamos en la Fiscalía General de la Nación una entrevista con el fiscal especializado en este tipo de delitos contra los niños. Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra niños y niñas. Pero antes de entrevistar al fiscal Mario Gómez, Séptimo Día hizo algo. Ubicó en la calle, obviamente libre, a Rubén Alonso Luna. Les cuento que fue el pasado 23 de enero en Soacha. ¿Rubén? Sí, señor. Hola, Rubén. Mucho gusto. Yo soy Diego Bauque, de Séptimo Día. ¿Cuál será su respuesta frente a las acusaciones de Magnolia y sus hijas? ¿Está satisfecho con el papel de la justicia en su caso? Señora Magnolia sostiene que usted abusó sexualmente de sus 3 hijitas. ¿Qué dirá Rubén Luna a Diego Bauque? ¿Cómo responderá por las fuertes acusaciones de quienes aseguran ser sus víctimas? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral abuso. Ya regresamos. Los violadores son un monstruo. Exacto. Y estoy de acuerdo con cadena perpetua, con castración, con todo lo que les hagan. Pero también estoy de acuerdo con que la justicia tome en cuenta la evidencia, investigue bien. Porque en este caso me están acusando simplemente porque ellas quisieron decir que yo abusé de ellas. La palabra hombre le queda grande y animal también. Eso le queda grande a él porque él no reconoce lo que él hizo, porque él lo hizo. Y él sabe que lo hizo. En Colombia cada día son abusados 64 menores, uno cada 22 minutos. La mayoría son niñas. Muchos de los abusadores son familiares masculinos de la víctima y las violaciones suelen ocurrir en sus propias viviendas. En el 2018, 9 de cada 10 víctimas de abuso sexual fueron menores de edad, según Medicina Legal. Y según expertos consultados por Séptimo Día, si un pedófilo no es tratado o resocializado, la posibilidad de reincidencia es muy alta. A continuación, les mostraremos cómo una familia reclama resultados a la Fiscalía y hace señalamientos contra Rubén Alonso Luna. ¿Cómo responderá él contra estas acusaciones? Así continúa la investigación de Diego Bauque. Miércoles 23 de enero, Soacha, 7 de la noche. ¿Rubén? Sí, señor. Hola, Rubén. Mucho gusto. Yo soy Diego Bauque, de Séptimo Día. Nuestras cámaras ubican a Rubén Alonso Luna. Porque la señora Magnolia sostiene que usted abusó sexualmente de sus 3 hijitas. Es completamente falso. ¿Por qué dice que es falso? Yo no he tenido contacto con sus hijas de la forma en que ella dice. Ya, ¿usted conoce a las niñas? Infortunadamente. Usted es el tío político, ¿cierto? Infortunadamente. Pero las niñas también lo señalan a usted. Pero son mentiras. Él es una persona que no acepta que lo hizo, pero lo hizo. Lo hizo conmigo, lo hizo muchas veces.
Lo hizo con mi hermana, Laura, y lo hizo un montón de veces. Y no le bastó haberlo hecho con nosotras para haber atacado a mi hermana. Yo no quiero tener contacto con esas personas, ya bastante daño nos han hecho con todo lo que se han inventado. Que reconozca lo que hizo, que no siga negando, que sea hombre, que un hombre de verdad reconoce lo que hace. Usted la denunció a ella por calumnia, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué la denunció por calumnia? Porque lo que están diciendo es una mentira. ¿Usted tiene algún mensaje con motivo para las niñas? Que espero que digan la verdad. Con eso que están haciendo, me pueden estar mandando a una cárcel sin haber hecho nada. ¿Usted está de acuerdo con las personas que dicen que los violadores son personas... Los violadores son un monstruo. Exacto. Y estoy de acuerdo con cadena perpetua, con castración, con todo lo que les hagan. Pero también estoy de acuerdo con que la justicia tome en cuenta la evidencia, investigue bien. Porque en este caso me están acusando simplemente porque ellas quisieron decir que yo abusé de ellas. La palabra hombre le queda grande y animal también. Eso le queda grande a él porque él no reconoce lo que él hizo, porque él lo hizo. Y él sabe que lo hizo. O si no me daría la cara y nunca me la da. Es una persona con una mente tan perversa que lo hace como si fuera un profesional. Utiliza guantes, se aprovecha de que está sola. ¿Es cierto lo del guante con látex y todo eso? Eso es una mentira que se inventaron ellos. ¿Qué mensaje tiene para el abusador de las niñas? ¿Para el abusador de las niñas tiene algún mensaje? Que ojalá lo identifiquen y lo manden a la cárcel. ¿Tiene usted alguna idea de quién pudo haber sido? No sé, lo que sé que fue en Neiva antes del 2016. Ella dice que fue en Soacha y en este conjunto. Luego de esta entrevista, Séptimo Día se comunicó varias veces con Rubén Luna para que explicara con más detalles cuando dice que todo se trata de una mentira. No quiso. A pesar de los relatos y de las acusaciones de sus sobrinas, para la justicia colombiana, Rubén Alonso Luna es un ciudadano inocente porque aún no ha sido vencido en juicio. Por eso es habitual poderlo ver a él caminando por estas calles de este municipio cundinamarqués o yendo a trabajar, desempeñándose en su oficio, la computación. Para muchos expertos en abuso sexual infantil, este caso es la radiografía de lo que ocurre en miles de despachos de fiscales y de juzgados en Colombia. ¿Se debe hacer un protocolo de entrevista? Roberto Sicar es magistrado del Tribunal del Colegio Colombiano de Psicólogos. ¿Usted por qué cree que hay tanta impunidad en los delitos de abuso sexual infantil? El sistema penal colombiano no es efectivo porque está saturado. Ese es el primer problema, congestión judicial. Un ejemplo. Un fiscal que investiga una acusación de abuso sexual casi siempre tiene por delante hasta 500 carpetas más. La denuncia que ingresa hoy comienza a ser una larga fila, con 499 casos por delante. Y porque los profesionales o no dan abasto o no tienen los conocimientos científicos más recientes o más adecuados para poder hacer los abordajes. Es decir, faltan fiscales especializados en investigación de delitos sexuales. Y sin fiscales expertos, una denuncia como la narrada por las hijas de Magnolia es más difícil de esclarecer. Vamos a revisar, vamos a hacerle veeduría. Diego Molano fue director del ICBF de 2012 a 2014. Se piensa por parte de familiares y algunos de los operadores de justicia que el tocamiento no es abuso sexual. Adicionalmente, los defensores de familia, en este caso los fiscales, no tienen los equipos de apoyo para poder hacer esa demostración. Y él nos arrinconaba, siempre intentaba refregar sus genitales contra nosotras. Un acceso deja más evidencia, pero un acto deja una muy poca evidencia o una evidencia meramente psicológica. El violador colombiano sabe de esas falencias. Incluso muchos de los que cometen acceso carnal abusivo usan condones o guantes. Joana Jiménez es promotora de la cadena perpetua para abusadores de menores. Si hay un niño que dice que el tipo se puso un guante y con sus dedos lo tocó y le metió Por Dios, eso hay que creérselo inmediatamente al niño. Está tratando de lograr sus asquerosidades sin dejar evidencia para que no lo culpen, para que no lo condenen, para que no lo capturen. El tercer problema que incrementa la impunidad es este. Es no creerle a los niños. Cuando uno habla con la fiscalía, nos cuentan que es muy difícil, con solo el testimonio del niño, poder señalar a un presunto abusador sexual. Y es porque no hay expertos investigando. Tenemos niños de 3, 4 años que hablan de temas sexuales precisamente porque les ha pasado algo. Pero el tema no es únicamente si la fiscalía les cree o no.
Muchas veces la primera barrera está en el hogar. Recordemos. Sí, mis abuelos vivían al lado, mis abuelos no nos creían. Ninguno nos creía, porque aún mi papá también nos puso en tela de juicio en muchas ocasiones. Con ciencia especializada se puede detectar una mentira de un menor de 13 o 14 años, pero también la de un abusador de niños que, por lo general, engaña siempre. Algunos fiscales nos contaron fuera de cámara cómo son sus condiciones laborales. Nos dijeron que atienden hasta 10 audiencias diarias, que no cuentan con investigadores y recursos suficientes y que, por lo general, trabajan más de 15 horas al día. Muchos de los dardos que lanzan las víctimas y los expertos en abuso sexual infantil en Colombia van dirigidos a la Fiscalía. ¿Qué responde el ente investigador sobre este tema? ¿Por qué una impunidad de más del 90%? ¿Qué está haciendo la Fiscalía para disminuir esta espantosa cifra? También dialogamos con el fiscal encargado de la violencia contra niños y niñas de Colombia y a él le trasladamos todos esos interrogantes que esta señora madre de familia y sus 3 hijas han ido acumulando durante todos estos años. Mario Gómez es ese fiscal. Lo entrevistamos el pasado 25 de enero. ¿Cómo está el tema de la congestión? Evidentemente hay situaciones de congestión judicial que no se pueden negar. En los últimos 5 años, por el solo delito de acto sexual abusivo o acceso carnal abusivo, se producen cerca de 100.000 investigaciones y evidentemente eso de alguna manera genera una situación de alarma y de congestión dentro de los procesos judiciales, pero se viene trabajando en mecanismos de descongestión. ¿Por qué hay tanta impunidad en estos delitos de violencia sexual contra los niños? Porque de alguna manera el sistema no cree en los testimonios y en los relatos de las niñas abusadas y por ende no se condena al agresor. Algunas fuentes que hemos entrevistado a lo largo de esta investigación también nos dicen que es que hay algunos fiscales que no tienen la suficiente preparación para afrontar este tipo de casos de abuso sexual infantil. Estamos replanteando asuntos como la necesidad imperiosa de brindar probatoriamente mayor credibilidad en los testimonios de niños y niñas. Estamos trabajando con mejoramiento de todos los equipos tecnológicos que permitan que estas diligencias se adelanten en condiciones óptimas. Tenemos la idea de redoblar el cuerpo de psicólogos forenses para efectos de que las investigaciones no se puedan represar por falta de una entrevista adecuada. Pero cuando uno observa que hay un 90% de impunidad, que por cada 10 abusadores sexuales 9 quedan libres, pues eso contradice todo lo que usted me está diciendo. Evidentemente tenemos que lograr mayor nivel de resultados. Es innegable que tenemos que duplicar todos los esfuerzos para que los resultados sean mucho más ostensibles. ¿Es cierto lo del guante con látex y todo eso? Eso es una mentira que se inventaron. El caso de Soacha no demuestra lo que usted me está diciendo. Aquí vemos un señor que está señalado de abusar de sus 3 sobrinas, una señora que ha ido muchísimas veces a tratar de poner la denuncia, ha habido un montón de audiencias y no sucede nada. El señor está libre, nosotros incluso lo entrevistamos en la calle. ¿Qué piensa de eso? Porque ese caso no refleja, digamos, lo que usted me dice, que está mejorando la situación. En este momento, los correctivos que se han logrado plantear van a permitir que el mes entrante se adelante el juicio contra este pariente que habría violentado 2 sobrinas y que efectivamente aprovechó la condición de indefensión en que se encontraban las niñas para tocamientos y para acceso carnales abusivos. ¿Qué mensaje tiene, por ejemplo, para esas 4 mujeres en el caso de Soacha, cuando argumentan que las autoridades les han fallado reiteradamente? Más allá que fallas en la Fiscalía, ha habido el aprovechamiento absolutamente deleznable de la defensa en generar todo tipo de dilaciones a efectos de impedir que el proceso se adelante en términos más óptimos. Sobre las dilaciones o tardanzas injustificadas que usan los abogados de los abusadores, el fiscal profundizará más adelante. ¿Es verdad lo que dice ella? Es completamente falso. Por el momento, sigamos con el papel de la Fiscalía en el caso de Soacha. Esta señora me sostiene que si la Fiscalía les hubiera creído a sus 2 primeras hijas, pues este presunto abusador sexual no hubiera podido cometer este acto sexual con la chiquita, con la menor. En este caso, una tardanza en el proceso investigativo, un conjunto de dilaciones, la ausencia de credibilidad en las niñas en sus testimonios generó atrasos que ahora se enmiendan parcialmente con la posibilidad de llevar a juicio a un individuo que abusó sexualmente de 3 parientes en su propia casa. ¿Usted cree que este señor va a asistir a la audiencia?
Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda, obviamente, responder ante la investigación criminal que se ha hecho. ¿Y cómo sabemos que, por ejemplo, el señor no se voló? Que, por ejemplo, ahorita no está tomando una flota y... Esas son las dificultades que tiene el sistema judicial, en donde la medida de aseguramiento no es decretada por distintas razones, en donde evidentemente personas que son un peligro para la sociedad y que deben estar privadas de su libertad para que puedan comparecer ante las diligencias judiciales respectivas lo hagan. Acepto, por supuesto, como institucionalidad y como servidor público, que el sistema tiene que mejorar. Mario Gómez, un fiscal que ha estado detrás de importantes y recientes investigaciones como la de la Madame de Cartagena, también dijo que el número de condenas por abuso sexual infantil subió de 505 a 958 en los últimos 5 años. Eso quiere decir que sí ha habido un crecimiento importante en el número de eventos investigados por el aparato estatal, en este caso por la Fiscalía. Sobre las dilaciones que, según Magnolia, se han presentado en este caso... En casi 3 años han pasado 8 citaciones, 8 audiencias que han citado, pero no ha habido sino una que se hizo, que fue la imputación de cargo. Esto dijo el fiscal. Cuando las partes pretenden dilatar la decisión judicial, lo logran, en donde no se comparece a la investigación, donde la persona plantea una serie de excusas interminables. La audiencia es el lunes a las 2 de la tarde. De hecho, hace unos meses, Séptimo Día logró este testimonio de un abogado que dice haber representado a varios abusadores sexuales. En medicina legal y lo han citado 8 veces para la prueba y yo no lo he llevado. Me dijo, no, pues no estoy interesado en ir. Pero eso hace parte del manejo que uno le dé. Si bien es cierto, un juez lo ordenó, pues yo sé cómo manejo eso. Está mal si yo digo en el programa que Colombia es cada vez un mejor paraíso sexual para los violadores de niños. Creo que estamos en el camino de revertir esa afirmación. 64 niños al día violados. Hay casos emblemáticos. Los casos se dilatan, a los niños no les creen, no asisten a las audiencias en algunas situaciones. Fiscales, como sostienen algunos, que no dominan bien el tema, otros que quieren hacerlo pero no pueden porque están congestionados. Pues uno lo que observa acá, doctor, es que sí, que cada vez es un panorama mucho más favorable para un violador sexual de niños. Impunidad del más del 90%. Esto es un paraíso muy, muy, muy bonito para el violador sexual de menores. Yo creo que Colombia viene haciendo los correctivos necesarios, sin embargo, los frutos tienen que poderse avisorar de manera muy pronta para efectos de devolverle a la gente la esperanza en la justicia. Pero ¿sabe lo que uno siente? Que esa frase, que los derechos de los niños están por encima de los demás, es carreta. Es precisamente la prevalencia de los derechos de infancia y adolescencia lo que nos ha permitido hacer los correctivos. Falta mucho por hacer, Diego, y evidentemente en ese camino estamos. Ya escucharon al fiscal Mario Gómez. Se aproxima una nueva audiencia. Magnolia y sus hijas otra vez viajarán desde Neiva hasta Soacha en calidad de víctimas. Y seguro que ellas estarán. La fiscalía confía en que el imputado Rubén Alonso Luna decida asistir. ¿Lo hará? Y si lo hace, ¿qué decidirá la jueza? ¿Lo declarará culpable o inocente? Nuestras cámaras están allí para contarles el desenlace de esta historia. ¿Cree usted que Luna aparecerá en la audiencia? No se vaya. ¿Qué pasó en la audiencia? ¿Por qué Carol dice esto? Parece ser que la ley protege al victimario. A él no le puede pasar nada. Él anda como si nada en la calle, mientras yo tengo que andar con miedo de encontrármelo en la calle. Y además comenzarán a conocer otra historia, pero en Cúcuta. Entonces yo le digo a la señora juez que qué hace un tipo de estos en la calle, un tipo que ya tiene antecedentes, que es un depredador, que puede volver a atacar a demás niños. ¿Por qué lo deja libre? La razón por la que hay tantas personas indignadas es porque cada vez hay más casos de menores abusados en Colombia y es porque la gran mayoría quedan impunes y siguen conviviendo en sus comunidades. Es decir, muchos ya fueron identificados por la justicia, pero por diferentes razones no han sido encarcelados.
Dentro de la investigación que cursa contra Rubén Alonso Luna, está siendo acusado e imputado por acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menores de 14 años. Nuestras cámaras están en el lugar de la audiencia en Bogotá. ¿Será que aparecerá el acusado? Así continúa la investigación de Diego Guauque. En este momento, los correctivos que se han logrado plantear van a permitir que el mes entrante se adelante el juicio contra este pariente que habría violentado 2 sobrinas. ¿Usted cree que este señor va a asistir a la audiencia? Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda, obviamente, responder ante la investigación criminal que se ha hecho. 2 semanas después de aquella entrevista, llegó la fecha esperada. Fue el pasado lunes 11 de febrero de 2019. Un día antes, el domingo, Magnolia, Carol y sus 2 hermanas viajaron desde Neiva. Ese viaje que realizamos nosotros siempre es muy desgastante, ya que son 6 horas, ya son casi 6 horas de viaje, 6 horas de ida, 6 horas de venida. Rumbo a los juzgados de Soacha. Aquí se dieron cuenta de que gastaron más de lo presupuestado en hospedaje, alimentación y pasajes. Por otra parte, el jefe de Magnolia ya está cansado de los continuos permisos que ella le pide para atender estas diligencias. Y en las universidades y colegios sus hijas ya suman varias fallas. Pero bueno, quizá su suerte cambie esta tarde, allá adentro. A las 2 de la tarde ingresaron. Pese a que es un lugar público, a nuestra cámara le impidieron el ingreso al complejo judicial. Por eso, vía WhatsApp, Magnolia nos informó lo siguiente. Hoy es 11 de febrero y a las 2:30 de la tarde ya se pueden sacar las 2 primeras conclusiones. La primera, lo que pensaba la familia, el señor Rubén Luna no asistió a la audiencia. Y la segunda conclusión, pues resulta que desde las 8 de la mañana el abogado defensor del señor Rubén Luna llamó y dijo que desistía del caso, que renunciaba a defender a este señor. ¿Y qué ocurrió cuando las víctimas llegaron entonces a las 2 de la tarde? Pues les dijeron que como el señor ya no tenía abogado defensor, entonces que la audiencia se cancelaba. Es decir, las víctimas perdieron su tiempo, vinieron aquí a no hacer nada, como también lo perdieron, me informan acá, 2 psicólogos del ICBF y también un psicólogo forense, todos ellos citados para participar en esta audiencia. A los familiares les entregaron un papel de asistencia y les dijeron que en un mes debían regresar acá. Ellos saben que es muy difícil que Rubén Luna decida presentarse. Al fin y al cabo, según la señora Magnolia, la Fiscalía no ha pedido medida de aseguramiento. A usted en este momento, ¿qué le produce más ira? ¿Este supuesto abusador, este señor, o la justicia? Me da más rabia con las autoridades, me da más rabia con la gente que vigilan esto. Con ellos tengo más ira, con ellos tengo más rabia, porque me juzgan a mí y ellos no me juzgan qué han hecho, qué hicieron con mi primer niña, no hicieron nada. No hicieron nada para que evitaran, no, la que tenía que evitar era yo porque da muchos casos y ellos ¿qué hacen? Nada. Me da más rabia lo que ha pasado con la justicia, porque a mí no me escucharon, a mí no me protegieron, a mi otra hermana tampoco. Y a la menor, pues, no han hecho nada. Nosotros hemos que, en lugar de él huir, hemos sido nosotros los que hemos tenido que huir. Con el rabo entre las patas. Así se marcharon para tomar otra flota que los retorne a Neiva. Antes de partir, nos dijeron que si una persona como Rubén, que dice no tener plata para pagar un abogado, es capaz de paralizar la justicia, ¿qué se puede esperar de aquel que tiene un poco más de dinero o de poder? Esta entrevista o ese testimonio que usted nos está entregando, pues sabemos que no es fácil. Pero ¿por qué decide entonces contárselo a los televidentes de este programa? La intención es que los entes encargados de velar por los derechos de los niños se den cuenta que el sistema está fallando, que hay algo que no está funcionando bien y está haciendo que este tipo de personas sigan vulnerando y atacando más niños. Parece ser que la ley protege al victimario. A él no le puede pasar nada. Él anda como si nada en la calle, mientras yo tengo que andar con miedo de encontrármelo en la calle. Porque a mí nadie me protegió, a mis hermanas nadie las protegió. Se suponía que la policía, que la fiscalía y el bienestar familiar
eran los que debían velar por nuestros derechos, y así no fue. Gracias, señoría. Pero esto no acaba aquí. Conocimos un caso en Cúcuta donde una familia acusa a un miembro de su familia de abuso sexual. Pero la familia está indignada porque la justicia colombiana lo dejó libre después de haberlo detenido. Como verán, este caso se distingue de lo que hemos mostrado hasta ahora. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí a través de mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.